Designer to the stars, Gianni Versace gunned down on the steps of his lavish South Beach home. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy veremos los crímenes más impactantes de la década de 1990. The FBI is investigating Tonya Harding's husband in the attack on Nancy Kerrigan. Oh my God. El tiroteo de North Hollywood. He saw a police car in the intersection at Laurel Canyon and Archwood. There was Sergeant Dean Haynes and a few civilians. 28 de febrero de 1997. Se oyen disparos en las calles de Los Ángeles que hacen que la gente huya a sus casas, autos o cualquier lugar para resguardarse. No es la famosa escena de Heat, es el tiroteo de North Hollywood, cuando los asaltantes de bancos Larry Phillips Jr. y Emil Mataseranu huyeron de un Bank of America y se enfrentaron a los agentes de policía que acudieron al lugar. Tenían el armamento de un pequeño ejército e incluso iban equipados con chalecos antibalas caseros, lo que hacía prácticamente imposible incapacitarlos. Pero la policía y la SWAT encontraron la manera y algunos incluso fueron a una armería local a comprar rifles de alta potencia. Después de 45 minutos de tiroteo, ambos ladrones murieron, 20 personas resultaron heridas y casi 2,000 cartuchos de munición llenaron las calles de Los Ángeles. El asesinato de James Byrd Jr. We learned that there was a great deal of prejudice in our community that we kind of swept under the rug. Considerado por muchos como un linchamiento moderno, el asesinato de James Byrd Jr. conmocionó a la nación en el verano de 1998. Byrd, un contador negro, aceptó que 3 hombres blancos lo llevaran en una camioneta. John King, Lawrence Brewer y Sean Berry. Lo llevaron a una zona remota, lo agredieron y lo encadenaron a la camioneta. Luego lo arrastraron durante 5 kilómetros, lo que provocó su muerte. Aparte de la indignación nacional, el crimen dio lugar a la Ley de Prevención de Delitos de Odio, Matthew Shepard y James Byrd Jr., que Barack Obama promulgó en el 2009. Berry fue condenado a cadena perpetua por el asesinato, y tanto King como Brewer fueron ejecutados por el estado de Texas. All 3 were convicted. One received life in prison, Sean Berry, but the other 2 received death sentences. And Russell Brewer has already been executed, but tonight the convicted ringleader, John William King, is set to die by lethal injection. Mary Kay Letourneau. Even now, some 2 decades later, you can't help but ask, what was she thinking? A mediados de la década de 1990, Mary Kay Letourneau daba clases en la escuela primaria Shorewood en Washington. Fue ahí donde conoció a un alumno samoano llamado Billy Fulau. Se sintió atraída por él y se interesó especialmente por las habilidades artísticas del chico. Al poco tiempo, él iba a casa de Mary Kay a estudiar y comenzaron una relación. Sin embargo, fue por esta época cuando el esposo de la profesora encontró cartas de amor y le avisó a la policía, lo que provocó el arresto de Mary Kay. Pasó 6 años en prisión, pero se casó con Fulau después de su liberación y estuvieron juntos hasta el 2019. Mary Kay murió de cáncer al año siguiente y les dejó gran parte de su patrimonio a su expareja y exalumno. So I ended up taking the bet and pursued Mary. Isn't it incredible? It's just incredible to think that what started as a bit of showing off and following through on a dare or a bet has led to, you know, where we are now. La masacre de Port Arthur. Good evening. A siege is underway in the Tasmanian town of Port Arthur, where at least 25 people have been shot dead in Australia's worst massacre. Algo se rompió en Martin Bryant la mañana del 28 de abril de 1996. Unos años antes, su padre había intentado comprar un bed and breakfast llamado Seascape en Port Arthur, Tasmania, pero la pareja formada por David y Sally Martin se le adelantó en la compra. Alrededor del mediodía del 28 de abril, Bryant asesinó a los Martin en Seascape y se embarcó en una enorme masacre por todo el recinto de Port Arthur.
equipado con 2 rifles semiautomáticos, les disparó a más de 50 personas. Mató a 35 y dejó a los demás terriblemente heridos. Tras un enfrentamiento con la policía que duró más de 18 horas, Bryant fue arrestado y condenado a 35 cadenas perpetuas, una por cada víctima. The man believed responsible for Australia's worst mass murder this century is sedated and under police guard in a hospital. Police say they expect to talk to him later this morning when charges can be laid. El asesinato de Brandon Teena. Do you think that you will be executed? Well, there was a time I'd say no, but, I don't know. Quizás conozcas la historia de Brandon Teena por la película de 1999, Boys Don't Cry, por la que Hilary Swank ganó el Oscar. Era un hombre transgénero en la Nebraska de los años 90 y se enfrentó a la hostilidad de algunos miembros de su conservadora comunidad. Se ganó la ira particular de los ex convictos John Lotter y Tam Neeson. En la mañana del 31 de diciembre de 1993, estos irrumpieron en la casa de Lisa Lambert, con quien Teena se había estado quedando. Ahí asesinaron a su objetivo, a Lambert, y a un amigo común, Philip Devine. El caso provocó una indignación generalizada y puso de manifiesto la falta de protección legal para las personas transgénero en ese momento, lo que a su vez contribuyó a la reforma legal y cultural. When 48th Street opens in full, thousands of people will see this mural every single day. It's the first of its kind honoring Brandon Teena, and it's loud and proud at a time when trans issues are increasingly in the national and state spotlight. Gary Ray Bowles. Sad to say, but it's not hard to kill somebody. You can kill somebody pretty easy if you have the mindset for it. Quizás más conocido como el asesino de la I-95, Gary Ray Bowles estuvo activo durante gran parte de 1994. Su primer asesinato conocido ocurrió el 15 de marzo cuando estranguló a un hombre llamado John Roberts en Daytona Beach. Durante los siguientes 8 meses viajó por el país vendiendo su cuerpo, estrangulando a los hombres que lo recogían y robándoles las tarjetas de crédito. A finales de noviembre había asesinado al menos a 6 personas e incluso se encontraba en la lista de los más buscados del FBI. En el tribunal se dictaminó que Bowles estaba motivado por la necesidad de dinero y la homofobia, ya que según se informa odiaba a los hombres homosexuales y deseaba que murieran. Fue condenado a muerte y ejecutado el 22 de agosto del 2019. Scheduled today at 6 p.m. in accordance with Florida law. The department will carry out the sentence of the court in the state of Florida versus Gary Ray Bowles. El robo de los bonos de la ciudad. Is it your first time being around? You're doing great. Just smile, Loretta, so you don't look like you're being held up. Uno de los mayores robos a bancos de la historia ocurrió el 2 de mayo de 1990, pero no fue un simple asalto, sino un enorme plan dirigido por los esfuerzos combinados del AIRA, los capos de la droga colombianos y la mafia de Nueva York. Un mensajero llamado John Goddard fue asesinado a punta de cuchillo en Nicholas Lane, Londres, con 301 certificados de depósito y varios bonos del tesoro. Blanquearon el dinero a través de varios canales delictivos y sumaron la asombrosa cantidad de 292 millones de libras esterlinas, unos 850 millones en la actualidad. Sin embargo, el asalto resultó ser un fracaso monumental. Se recuperaron todos los certificados menos 2. Detuvieron a innumerables delincuentes y algunos incluso fueron asesinados, entre ellos Patrick Thomas, el autor del crimen. You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. Thurston. Stacey Compton knows just how real it was. Lying on the floor, there's blood all over the floor, everything. It was like a pool of blood. I was standing in it. A finales de la década de 1990 hubo una serie de tiroteos en escuelas, incluido el de Thurston en 1998. El autor Kipland Kinkel estaba perdiendo el contacto con la realidad, oía voces y estaba desarrollando una obsesión por la muerte.
Más tarde admitió que guardaba una pistola en su casillero, lo que provocó su suspensión inmediata. Después de que su papá lo regañara, asesinó a sus dos padres con un rifle semiautomático. Al día siguiente fue a la escuela y abrió fuego en la cafetería, en la que mató a 2 estudiantes e hirió a otros 25. Varios estudiantes, incluido Jacob Riker, que resultó herido, capturaron y sometieron heroicamente a Kinkel hasta que llegó la policía, y fue condenado a 111 años de prisión. Más tarde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero su sentencia no ha cambiado. Here now in Springfield, traffic is very heavy tonight. Traffic both of cars driving back and forth on the road in front of the school, trying to figure out exactly why this happened here, and traffic of students, friends, and family who are slowly building an impromptu memorial. Karla Homolka y Paul Bernardo. So for the first time, you actually saw Homolka and heard her in that voice, that little girl voice. And she, I think, completely exposed who she was. El que posiblemente sea el crimen más notorio en la historia moderna de Canadá ocurrió entre diciembre de 1990 y abril de 1992. El matrimonio compuesto por Karla Homolka y Paul Bernardo asesinó a 3 chicas en ese periodo, comenzando con la hermana menor de ella, Tammy, en Nochebuena de 1990. Homolka la drogó y la niña murió después de aspirar su propio vómito. Karla afirmó que Bernardo la había obligado, pero las pruebas sugieren que participó voluntariamente. Luego, ambos secuestraron y asesinaron a Leslie Mahaffey y Kristen French. Tras su arresto, Homolka llegó a un acuerdo de culpabilidad muy controversial con los fiscales, en el que aceptó testificar en contra de Bernardo a cambio de una reducción de su pena. Homolka fue condenada a 12 años y Bernardo a cadena perpetua. She was released from prison in 2005. Since then, she's kept a low profile, going by the name Leanne Teal. And for the past 2 years, she has reportedly lived in this suburb south of Montreal with her husband and their 3 children. Eileen Wuornos. Those men were shot, just shot in self-defense, boom, boom, boom. You know, they weren't cut up, they weren't sliced up, no OJ jazz, you know. And he said, I did the most horrendous crime in the whole wide world. Not true? I guess not. All they were was shot and left. Eileen Wuornos, una de las asesinas en serie más famosas en la historia de Estados Unidos, asesinó a 7 hombres en Florida mientras se dedicaba al trabajo sexual. 6 crímenes los cometió entre los meses de mayo y noviembre de 1990. Afirmó que les había disparado en defensa propia después de que la atacaran, pero este argumento no se sostuvo ante el escrutinio y la mayoría cree que los mató para robarles. Wuornos fue arrestada más tarde tras una pista y se volvió cada vez más inestable durante su estancia en prisión, pues culpaba a otros de sus crímenes y participaba en discusiones sin sentido. Finalmente fue ejecutada el 9 de octubre del 2002 a los 46 años. It was hoped Eileen would confess all to a priest before execution, but she remained angry and defiant to the very end. Eileen sent the priest packing and then knelt down and prayed for her victims, believing they might be too evil to be accepted by God. El secuestro de Jaycee Lee Dugard. En el verano de 1991, la joven Jaycee Lee Dugard desapareció en Myers, California, cuando se dirigía a la parada del autobús escolar. She reaches the road. A gray car pulls up. A stranger rolls down the window. And his hand shoots out and I just feel numb. Testigos, incluido el padrastro de Dugard, Carl Pravin, vieron a un hombre y una mujer obligarla a subir a un vehículo gris, posteriormente identificados como Philip Garrido y su esposa Nancy. Durante 18 años, Dugard estuvo recluida en una choza detrás de su casa en Antioch, donde dio a luz a 2 niñas. La historia apareció en America's Most Wanted, pocos días después del secuestro. Dugard y sus hijas fueron finalmente encontradas en 2009, después de que se ordenara a Philip que asistiera a una reunión. It wasn't until 2 suspicious campus police officers uncovered the truth that Jaycee was reunited with her mother after 18 torturous years. They're like, you can see your mom, and I'm like, I can see my mom. En 2011 recibió una sentencia de prisión de 431 años a
cadena perpetua, mientras que Nancy fue sentenciada a 36 años de prisión. El asesinato de Phil Hartman. El actor y comediante Phil Hartman fue el miembro del elenco de Saturday Night Live de 1986 a 1994 y ganó un Emmy en 1989 a Mejor Guión. Fine, but please, don't tell Mrs. Clinton. Jim, let me tell you something. There's going to be a whole bunch of things we don't tell Mrs. Clinton. Fast food is the least of our worries, okay, buddy? Hartman se casó con su tercera esposa, Bryn Omdan, en 1987 y la pareja tuvo 2 hijos juntos. Bryn luchó contra múltiples trastornos por uso de sustancias durante años, lo que puso a prueba su matrimonio. Según se informa, también tenía problemas de ira, lo que provocó muchas peleas entre la pareja, incluida una en la noche del 27 de mayo de 1998. En las primeras horas del 28 de mayo le disparó a Hartman varias veces mientras dormía y luego se lo confesó a 2 amigos antes de terminar con su propia vida. Distraught neighbors and friends of the couple say they had marital problems. One woman said she had feared that this would happen. El asesinato de Hartman conmocionó a la industria del entretenimiento en general. Familiares, amigos y fanáticos continúan rindiendo homenaje al comediante. John y Lorena Bobbitt. Menos de una semana después de su 4º aniversario, John y Lorena Bobbitt aparecieron en los titulares por una razón impactante. Según Lorena, su marido la agredió la noche del 23 de junio de 1993 en su casa de Manassas, Virginia. Cuando él estaba dormido, ella tomó un cuchillo de la cocina y le quitó la virilidad, por así decirlo. She went into the kitchen to get a glass of water. She saw the knife. It was so many things coming into my mind. I don't know how to describe. Lorena alegó que John era abusivo tanto física como mentalmente. Fue declarada inocente por demencia e impulso irresistible. Desde entonces, John ha sido arrestado y acusado en varias ocasiones por episodios de violencia doméstica. Él y Lorena continúan hablando con los medios sobre el incidente. How quickly did you know that what happened that night was going to be a very big story? No, I knew it was big because they were trying to, keep the reporters from coming up to the hospital. El disparo a Mary Jo Buttafuoco. En 1991, Joey Buttafuoco, propietario de un taller de carrocería de 35 años, supuestamente comenzó una aventura con la adolescente Amy Fisher. Cuando se acercó a su esposa Mary Jo el 19 de mayo de 1992, una acalorada confrontación llevó a Fisher a dispararle en la cara a la mujer y huir de la escena. She is accused of an affair with a married man more than twice her age. She is in jail on charges of trying to kill his wife. But who is Amy Fisher? Mary Jo sobrevivió y pudo ayudar a los funcionarios a identificar a la joven que le disparó. Fisher, a quien la prensa apodó la Lolita de Long Island, fue arrestada y acusada. Mientras tanto, Mary Jo sufrió una parálisis facial parcial y perdió la audición en un oído. En diciembre de 1992, Fisher fue sentenciada a entre 5 y 15 años, cumpliendo 7 antes de ser puesta en libertad condicional en 1999. It's not about me anymore. It's not about the person who got shot and assassinated on the front of her own home. It becomes about Joey and Amy. And it did. It took on a life of its own because that's what the public was seeing and that's what they wanted. Los 3 de West Memphis. En mayo de 1993, 3 jóvenes de West Memphis, Arkansas, fueron encontrados asesinados en Robin Hood Hills. Debido a lo impactante del caso, los funcionarios especularon que había evidencia de un ritual oculto. Damien Eccles, de 18 años, conocido por su interés en la Wicca, fue arrestado más tarde junto con su amigo Jason Baldwin y su conocido Jesse Misskelley Jr. A pesar de la falta de pruebas, Baldwin y Misskelley fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Eccles fue condenado a muerte. They argue that the boys' predilections, along with the strange and brutal nature of the crime scene, are proof that the murders were committed as a satanic ritual. Joe Berlinger y Bruce Sinofsky dirigieron 3 documentales de HBO, comenzando con la cobertura del juicio. El
El caso llamó la atención cuando Metallica permitió que su música fuera utilizada en la primera película, y celebridades de alto perfil como Johnny Depp apoyaron públicamente la inocencia de los chicos. En 2011, los 3 de West Memphis fueron liberados después de aceptar una declaración de culpabilidad de Alford. Today, the West Memphis 3 walked free. It's been an absolute living hell. El ataque a Nancy Kerrigan. El 6 de enero de 1994, la patinadora artística Nancy Kerrigan estaba practicando para el Campeonato de Estados Unidos de Patinaje Artístico en Detroit, Michigan, cuando de repente la golpearon en la pierna derecha con un palo. Kerrigan was clubbed on the right knee with a baton by an unidentified man. The whack heard round the world, as it came to be known. Se sospechaba que la patinadora rival Tonya Harding y su ex marido Jeff orquestaron el ataque para eliminar la competencia de Harding. El atacante fue identificado más tarde como Shane Stant, un socio de Sean Eckhart, quien actuó como guardaespaldas de Harding y amigo de Jeff. Stant y su conductor de fuga, Derek Smith, aceptaron acuerdos de culpabilidad y ambos fueron declarados culpables de conspiración, mientras que Sean y Jeff fueron declarados culpables de extorsión. Just 3 weeks after the attack, her ex-husband, Jeff Gillooly, pleads guilty, but accuses Tanya of being the mastermind. Tanya categorically denies those allegations. You know, I haven't done anything wrong. Harding fue expulsada de la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos y no volvió a patinar profesionalmente. En 2017, el interés por el infame ataque se renovó con el estreno de la película Yo, Tonya, el asesinato de Matthew Shepard. En octubre de 1998, Matthew Shepard, estudiante de 21 años de la Universidad de Wyoming, fue asaltado y brutalmente atacado por 2 hombres, Aaron McKinney y Russell Henderson, que lo dieron por muerto. Shepard sucumbió a sus grandes heridas en la cabeza 6 días después en el hospital. The tragedy would become one of the most notorious anti-gay hate crimes in American history. Matt's funeral and the murder trials, which led to multiple life sentences, dominated the media. En diciembre, los padres de Shepard fundaron la Fundación Matthew Shepard. En 1999, Henderson recibió 2 cadenas perpetuas después de declararse culpable de asesinato y secuestro, y realizar pruebas contra McKinney, quien recibió las mismas sentencias. Si bien McKinney y Henderson sostuvieron que no atacaron a Shepard porque fuera gay, el caso provocó discusiones en torno a los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+. You know, I just saw this very bright, intellectual, worldly young person. It's one of the mysteries that keeps you going. I can't ever really know what he might have been able to accomplish, but I have a pretty good idea of what we can accomplish in his name if we keep doing it. And so we do. En octubre de 2009, el entonces presidente Barack Obama promulgó la Ley de Prevención de Crímenes de Odio de Matthew Shepard y James Beard Jr. El asesinato de Gianni Versace. Después de que Giovanni Gianni Versace abriera su primera boutique en 1978, el director de moda italiano rápidamente se hizo un nombre en la industria. I have a beautiful house, I have a beautiful life, but that is the media. What I desire is more. Su vida se vio truncada a los 50 años cuando Andrew Cunanan le disparó frente a su casa de Miami Beach el 15 de julio de 1997. 8 días después, Cunanan se quitó la vida. El asesino había matado previamente a otros 4 hombres antes que a Gianni, incluido su amigo Jeffrey Trail en Minneapolis y el conocido promotor inmobiliario Lee Miglin en Chicago. Andrew Cunanan makes the top 10 FBI list. You had people in all parts of the country wondering whether Andrew Cunanan was going to show up at their house. Authorities admit that by now Cunanan could be anywhere. Si bien en última instancia se desconocen sus motivaciones exactas, los expertos especulan que Cunanan estaba celoso de la fama y la fortuna de Gianni. En 2018, la segunda temporada de American Crime Story revisó el crimen y sus consecuencias.
La muerte de James Bulger, uno de los casos criminales más impactantes de la historia británica, tuvo lugar el 12 de febrero de 1993, cuando dos de los delincuentes más jóvenes del país quitaron la vida al aún más joven James Bulger. After all this time, 17 years, there's no doubt in your mind that it wasn't just a prank gone wrong, it was evil. Yes, there's no doubt in my mind at all. It was complete evil intent. Las imágenes de circuito cerrado, ahora ampliamente vistas, muestran a Robert Thompson y John Venables sacando a Bulger del centro comercial New Strand. Días después de los actos atroces de los niños, el cuerpo de Bulger fue encontrado en Walton, Liverpool. Las autoridades determinaron que Thompson y Venables eran conscientes del daño que hacían a pesar de su corta edad. En noviembre de ese año fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y secuestro. En 2001 ambos fueron liberados de los centros de detención juvenil a la edad de 18 años y se les dieron nuevas identidades. They got no punishment whatsoever. They got rewarded for murdering James. That's why I've never let it go and I won't let it go. You think they were rewarded? Of course it was a reward because they never spent no time in a prison. Venables volvió a prisión en varias ocasiones por posesión de material explícito que involucraba a menores. La golpiza a Rodney King. Mientras conducía a casa con amigos en la mañana del 3 de marzo de 1991, Rodney King supuestamente iba a exceso de velocidad en la carretera. Se dice que la policía intentó detenerlos, pero ellos se negaron y se produjo una persecución a alta velocidad. Finalmente fueron detenidos por 5 agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. George Holliday, un testigo cercano, filmó a los agentes paralizando a King con un teaser, golpeándolo repetidamente y pateándolo. Rodney King struggled in many ways for the rest of his life. He would have nightmares. I mean, you could hear him yelling in his sleep, kind of moaning, like he was literally having a nightmare. Según los agentes, se resistió al arresto, aunque King y los testigos lo negaron. Las imágenes fueron enviadas a una estación de noticias local y provocaron críticas generalizadas hacia el Departamento de Policía de Los Ángeles y la fuerza excesiva ejercida por la autoridad. Después de que los 4 agentes evitaran la condena en 1992, la indignación pública en la comunidad afroamericana provocó disturbios de 6 días en Los Ángeles. Well, my reaction is shock first and then disappointment. Obviously, we feel the evidence warranted a conviction on the defendants, and the jury disagreed with us, and we must abide by their decision. Muerte de JonBenét Ramsey. El 26 de diciembre de 1996, la pequeña JonBenét Ramsey desapareció de su casa en Boulder, Colorado. Sus padres, John y Patsy, supuestamente encontraron una nota de rescate exigiendo una cantidad de dinero sospechosamente específica. The note demands $118,000 and threatens the immediate execution of their daughter. Apenas unas horas después de que se denunciara su desaparición, John encontró el cuerpo sin vida de su hija en el sótano. Su muerte fue declarada homicidio. And lo and behold, when John Ramsey finds the body, you now have John Ramsey at the crime scene. Documentales y programas de televisión aún retoman el caso, analizando las pruebas, repasando declaraciones y descubriendo secretos que rodean a los familiares. El persistente misterio de su muerte aparentemente siempre cautivará a la nación. A pesar de muchas teorías y sospechosos en curso, el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. I believe there is some evidence to suggest strongly that he may have come in through a basement window. La tragedia del Parque Olímpico Centenario. En 1993, Atlanta, Georgia fue sede de los Juegos Olímpicos. El guardia de seguridad Richard Jewell descubrió lo que parecía ser una bomba casera debajo de un banco en el parque. Inmediatamente llamó a la policía y ayudó a llevar a la gente a un lugar seguro antes de la explosión. El bombardeo provocó un muerto y 100 heridos.
he was hailed a hero. And I just hope that we catch the people that did it. Jewell fue etiquetado como héroe, pero rápidamente se convirtió en el principal sospechoso del FBI. Durante casi 3 meses, la investigación del FBI y la atención de los medios arruinaron su vida. Some of the coverage, while acknowledging that Jewell was only under investigation, still cast him in the worst possible light. Su nombre finalmente fue limpiado, pero el verdadero atacante, Eric Rudolph, no fue capturado sino hasta 2013. Jewell fue el tema de una película de Clint Eastwood, así como de la segunda temporada de la serie de antología de Discovery Channel, Manhunt. Until the day I die, there will be people who believe that I'm a murderer. Los asesinatos de Tupac y Biggie Smalls. A finales de los años 90, 2 de los artistas más influyentes del hip hop fueron asesinados con 6 meses de diferencia. Backseat of the Cadillac, unrolled the window, arm came out, opened fire, and just went rat-a-tat-tat. There were 13 shots fired. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur fue asesinado a tiros y murió 6 días después. Luego, el 9 de marzo de 1997, Biggie Smalls, también conocido como Notorious B.I.G., sospechoso del asesinato de Tupac, fue asesinado a tiros. 911 emergency, what are you reporting? We're on Fairfax and Wilshire. We're man shot in our car right now. Los dos comenzaron como amigos, pero rápidamente se convirtieron en enemigos en la guerra entre la costa este y la costa oeste. Los sospechosos van desde el exdirector ejecutivo de Death Row Records, Suge Knight, hasta agentes corruptos del Departamento de Policía de Los Ángeles. En septiembre de 2023, Dwayne Davis fue arrestado y acusado por la muerte de Shakur, pero el asesino de Biggie aún no es identificado. You don't know who's with who, how it's going to go down. Bombardeo del World Trade Center. 8 años antes de los ataques del 11 de septiembre, el World Trade Center fue alcanzado por una bomba. En la tarde del 26 de febrero de 1993, una furgoneta alquilada que contenía una bomba explotó, matando a 6 personas e hiriendo a más de 1,000. La furgoneta estaba situada en el aparcamiento subterráneo. At 12:18 p.m., World Trade Center Tower number 1 became a tower of smoke. Sorprendentemente, uno de los hombres que colocó la bomba fue a la agencia de alquiler para recuperar su depósito de seguridad. No tan sorprendente, el FBI lo descubrió. Mohamed Salameh y sus 3 cómplices fueron arrestados y luego condenados. Yesterday, federal agents raided Salama's apartment, where they found the evidence that led to his arrest. La fuente conmemorativa de granito construida para honrar a las víctimas fue destruida en 2001, pero los nombres de las víctimas están incluidos en la zona norte del monumento del 11 de septiembre. 93 bombing was the powder keg. It was the start of America being vulnerable. El asesinato de Selena Quintanilla Pérez tenía apenas 23 años cuando fue asesinada por la presidenta de su club de fans y amiga Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995. Selena has been shot dead at a Corpus Christi motel. Yolanda fue sorprendida malversando el dinero de la cantante y Selena la confrontó en un motel para reclamar los documentos fiscales. En lugar de afrontar las consecuencias de sus crímenes, Yolanda mató a tiros a su supuesta mejor amiga. It's not like we thought that this person was possible of the act that she committed. Dada la presencia cautivante y dulce de Selena que conmovió a tantas personas, su muerte repentina sigue siendo una realidad impactante. Es imposible escuchar Dreaming of You y no llorar pensando en el desgarrador final de la película de 1997. El amor por la icónica cantante se revitalizó con Selena the Series de Netflix. Los crímenes de Jeffrey Dahmer. A veces se le llama el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, pero todo el mundo conoce el nombre de Jeffrey Dahmer. De 1978 a 1991 mató a 17 jóvenes haciendo cosas atroces con sus restos. Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. El asesino finalmente fue capturado el 22 de julio de 1991, después de que una de sus víctimas escapara y avisara a la policía.
Ahora, gran parte de la atención de los medios se ha centrado en su crianza, intentando explicar por qué alguien cometería crímenes tan horribles. Milwaukee newspaper is reporting the man has confessed to killing at least 11 people. Lo que lo hace perdurablemente fascinante es lo normal que parecía. La serie original de Netflix de Ryan Murphy, protagonizada por Evan Peters, está basada en la vida de Dahmer, pero contada a través de los ojos de sus víctimas. El asedio de Waco. A partir del 28 de febrero de 1993, el FBI lideró un asedio contra David Koresh, líder de la rama de los Davidianos, una secta religiosa. Ante la sospecha de que el grupo estaba almacenando armas ilegales, los agentes de la ATF llegaron al centro de Mount Carmel, en las afueras de Waco, Texas, para entregar una orden judicial. En cambio, se produjo un tiroteo mortal que resultó en la muerte de 4 agentes y 6 miembros de la secta. Even when the agents all left, we felt that they would be back that night and kill us. El asedio continuó durante 51 días y finalmente terminó el 19 de abril, cuando el FBI inundó el edificio con gases lacrimógenos en un intento por evacuar a quienes estuvieran en él. This is not an assault. We are not entering the building. Un incendio consumió el edificio y al final 76 davidianos murieron. Los informes oficiales alegan que miembros de la secta empezaron los incendios, mientras que los miembros sobrevivientes de la secta culparon al FBI. Huge numbers of Americans watched this play out on their television sets, and the ending was incredibly horrifying. Ataque a la ciudad de Oklahoma. 2 años después del asedio de Waco, estalló una bomba debajo del edificio federal Alfred P. Moran en la ciudad de Oklahoma. A massive car bomb exploded outside of a large federal building in downtown Oklahoma City, shattering that building. El bombardeo mató al menos a 168 personas e hirió a más de 680. El edificio de 9 pisos contenía oficinas de 14 agencias federales. Timothy McVeigh y Terry Nichols, 2 soldados convertidos en extremistas antigubernamentales, atacaron el lugar porque albergaba a la DEA y a la ATF, 2 de las 3 agencias que intentaban atacar. Timothy fue condenado a muerte por este acto de terrorismo interno, uno de los peores en la historia de Estados Unidos. It was an act of cowardice, and it was evil. La masacre de la escuela secundaria de Columbine. Cuando se habla de Columbine, todos saben a qué se refiere. La escuela secundaria Columbine en Littleton, Colorado, apareció en primera plana el 20 de abril de 1999 después de que 2 estudiantes fuertemente armados mataran a 13 e hirieran a más de 20 antes de quitarse la vida. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. Este no fue el primer tiroteo en una escuela en Estados Unidos. Hubo antes otros alrededor de todo el país, pero en ese momento no fue el más mortífero en la historia de Estados Unidos. Este infame ataque cambió para siempre la forma en que se manejan los protocolos de seguridad en las escuelas. Las víctimas del tiroteo sufren un trauma duradero y algunas continúan hablando de su experiencia con la esperanza de evitar más tragedias. It's good that school shootings are still shocking because it shows that they're really rare. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. El 13 de junio de 1994, los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron encontrados frente a su casa en Brentwood, después de haber sido asesinados a puñaladas la noche anterior. She was absolutely terrified for her life. El exmarido de Nicole, la ex estrella de fútbol americano O.J. Simpson, se convirtió en el sospechoso número 1. El juicio, denominado el juicio del siglo, comenzó 7 meses después de los asesinatos el 24 de enero de 1995 y duraría 134 días hasta que el veredicto impactante se anunció el 3 de octubre. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal
Code Section 187. En los medios, a menudo se olvida que no se trata solo de Simpson. Las familias de Nicole Brown y Ron Goldman perdieron a sus seres queridos. La infame persecución del Bronco, probarse los guantes, la teatralidad dentro y fuera del tribunal, todo distrae la atención de la realidad del caso. 2 personas fueron brutalmente asesinadas. A mostly white jury found Simpson liable, ordering him to pay $33.5 million to the families of the murder victims in 1997. ¿Qué te pareció este video? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros últimos videos.